La afectación directa a un periodista no hace parte de los objetivos de la seguridad nacional, dijo el comandante del Ejército, general Mauricio Ospina, comentando la revelación de Noticias 1 y Cambio sobre la operación de inteligencia militar contra María Alejandra Villamizar. El comandante del Ejército, general Mauricio Ospina, reaccionó al hallazgo documental del espionaje a la periodista del canal Caracol María Alejandra Villamizar. Dijo que este tipo de sucesos no se repetirán, pues se establecieron mesas de trabajo que permiten analizar y ordenar las operaciones de inteligencia militar. Hay que tener la tranquilidad de que nunca se hace algo en cuestión de que determine una persona específica, y en esto que usted me está preguntando, en afectación directamente a algún periodista, ese no es el contexto de lo que se busca en los fines de la seguridad del Estado. Señaló que los parámetros para desarrollar operaciones de inteligencia se basan en el análisis previo sobre la seguridad de Estado para evitar errores del pasado. Desde el momento en que se presentan estos hechos, se hace un ajuste a las directivas, y las directivas que van alineadas con la ley de inteligencia, que nos permite saber el qué, quién, cuándo, dónde y cómo se desarrolla y por qué se desarrolla. Pero la declaración más relevante del comandante del Ejército fue aquella en que aceptó que operaciones como la que afectó los derechos civiles de la periodista Villamizar fueron desafortunados, aun cuando después matizó su respuesta. ¿Cómo califica usted esos hechos que ya ocurrieron? Bueno, pues desafortunados pudiéramos decir, y creo que ese es el mejor término, ¿no? Pero todas las instituciones permanentemente aprendemos, y lo mejor es que tenemos que ser abiertos, transparentes, y mostrar que precisamente cuando se presentan eventualidades como estas, que no podemos en este momento juzgarlas todavía porque habrán unos resultados de las investigaciones y ellas serán las que nos determinarán cómo podemos calificar si fueron afortunados o desafortunados esos hechos finalmente. Por estas conductas ilegales de la inteligencia militar en el gobierno anterior, el comandante del Ejército se solidarizó con la periodista. Para el hecho que nos ocupa, quisiera manifestar solidaridad con la periodista que usted ha nombrado, pero también no solamente con ella, sino con todos los periodistas a nivel nacional e internacional. El alto oficial agregó que los seguimientos a periodistas no se repetirán en este gobierno. La Alianza Investigativa Noticias 1 Cambio analizó los documentos de la persecución digital de la Brigada Militar de Inteligencia en contra de la periodista María Alejandra Villamizar. Enrique Tapias. Mónica, la periodista que es nominada como sujeta en los reportes militares de la invasión de su vida personal fue víctima como consecuencia de una entrevista que realizó y publicó con líderes del ELN que estaban en La Habana, no en la selva colombiana. El 13 de agosto de 2019, la Brigada de Inteligencia número 1 pidió autorización a sus superiores mediante los canales regulares y formularios oficiales para, comillas, aumentar la producción de la que llamó Operación de Inteligencia Hábil, en que la única persona eje de las tareas de espionaje que se estaban desarrollando era la periodista del canal Caracol María Alejandra Villamizar. La Alianza Noticias 1, revista Cambio, encontró en archivos militares los documentos reservados que prueban los seguimientos a que ella fue sometida. La periodista reaccionó a nuestro hallazgo cuando constató, sorprendida, la existencia de esas órdenes escritas. Este documento lo que hace ver es que esto no era, digamos, una operación subrepticia dentro de la misma inteligencia militar. Es decir, que era abierta, formal y para ellos seguramente legítima. Lo cual no deja de llamar la atención porque hubo despidos, hubo salidas, hubo retiro de militares y de oficiales del ejército que no eran manzanas podridas. Es lo que quiero decir. Este radiograma, también de 2019, durante el gobierno de Iván Duque, fue escrito para presionar la búsqueda de Pablo Beltrán, jefe del ELN, y a quien la periodista Villamizar había entrevistado. Al parecer, la operación Hábil contra ella se creó con la pretensión de encontrar al guerrillero siguiéndola a ella contra toda lógica, pues el reportaje tuvo plena difusión. Lo que hace pensar es que entonces esto es una decisión de quienes mandan en las fuerzas militares y es una decisión del Estado colombiano. Es decir, el ejército de Colombia, y además se están metiendo con la prensa, eso ya es otro tema que ya hablaremos en términos de intimidación a la prensa. Entre los documentos encontrados por la Alianza Noticias 1 Revista Cambio se hallaron todos los datos privados de la periodista. Uno de los más graves, en donde pusieron su fotografía con una descripción en que se leía que era periodista y que había entrevistado a Pablo Beltrán, al lado de las imágenes de dos mujeres a las que calificaban de sujetas, a quienes inteligencia militar señalaron de ser las compañeras sentimentales de un miembro de la banda criminal de Los Pelusos y de alias Gavino del ELN.
O sea, ¿vamos a criminalizar el oficio periodístico? ¿Esto es un crimen, hacer una entrevista? En estas condiciones, la intimidación del Estado, calificándome a mí como entrevistadora, metiéndome en una ficha donde hay personas que están al margen de la ley, pues tendrán que decir cuál era el objeto de esto. El perfilamiento a Villamizar fue tan intenso que puede ser un caso que llegue a los organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa. Tenía además otra relevancia para la sensibilidad, que es un organismo de inteligencia del Estado, siguiendo periodistas. Haciéndole seguimiento a periodistas y a periodistas además de medios internacionales. La calificación de la periodista por parte de inteligencia militar como objetivo de espionaje puede haber tenido autorizaciones del más alto nivel con características de persecución política por motivos ideológicos. Quien fuera consejero de Derechos Humanos, que hoy es el fiscal general Francisco Barbosa, publica un trino y dice que esa entrevista es apología al terrorismo. También en ese momento era consejero presidencial de seguridad, se llama Rafael Guarín, que también califica esa entrevista diciendo que es increíble cómo los medios de comunicación le hacen apología al terrorismo, entrevistando terroristas. Las investigaciones que se abrieron por las chuzadas ilegales del ejército nunca dieron resultados. La gasolina subió y va a seguir subiendo. Les tenemos tips para la época de ahorro que comienza. Desde ayer, el galón de gasolina subió 200 pesos en todo el país, quedando la corriente en promedio en 9.380 pesos y el ACPM, que se mantiene sin variación, en 9.018 pesos. Esta es la primera de varias alzas graduales mensuales que anunció el gobierno Petro y que irá al menos hasta diciembre. A continuación, algunas ideas para ahorrar en medio de una gasolina más costosa. Primero, establezca un presupuesto para tanquear de acuerdo con sus trayectos. Segundo, no use su carro si no es estrictamente necesario. Tercero, planifique sus recorridos. Si llega a caer en un trancón, opte por apagar el carro. Cuarto, no use el aire acondicionado. En solo esta medida podría ahorrar hasta 12% de su gasolina. Y quinto, revise con frecuencia la presión de las llantas. Elon Musk, el magnate de la tecnología, cree haber descubierto un nuevo nicho de negocio, los robots humanoides destinados a ayudar a los humanos en labores cotidianas e incluso como soporte emocional. Con la teoría de que el negocio de los robots en el futuro será mucho más rentable que el de los automóviles, el multimillonario Elon Musk, fabricante de vehículos eléctricos, presentó este fin de semana el robot humanoide Optimus, considerado en principio un sustituto para el trabajo mecánico en cadenas de producción. De acuerdo con la información que se encuentra disponible, este robot es capaz de levantar 20 kilos y moverlos fácilmente de un sitio a otro, aunque durante la presentación en la oficina de Tesla en Palo Alto, California, simplemente caminó y saludó a los asistentes. No obstante, en el evento, Musk aseguró que a los robots les falta cerebro, no tienen la capacidad de viajar por el mundo y los costos de fabricación son muy altos, mientras que lo que busca con Optimus es fabricar en masa robots más inteligentes con un valor aproximado a los 100 millones de pesos. Y aseguró que en un futuro no muy lejano, estos humanoides podrán estar en los hogares realizando trabajos de limpieza, cocinando e incluso convirtiéndose en la pareja de cualquier comprador.